¿Le escucha? Vaya, perfecto. Vamos a comenzar la clase. Bueno, he agarrado el tráfico. Vamos a iniciar. Vengo manejando, la vamos a iniciar así. Y ya de unos 5 minutos llego a mi lugar. Pero bueno, vamos a iniciarla de esta manera. En primer lugar, estábamos viendo las obligaciones formales. Estábamos leyendo las disposiciones legales del Código Tributario. Hoy vamos a cambiar el método. Hoy hice una presentación porque es más, creo que por la cantidad de disposiciones legales que hay que analizar, como que es impráctico ir leyendo artículo por artículo. Y antes que nada quería informarles que no he podido todavía subir la clase del día, la clase anterior. Es que bueno, cuando les digo que no he podido, no es que no he intentado. Sí he intentado en 3 ocasiones subirla, pero se queda como trabada la presentación. Es decir, como hay que subirla primero a YouTube, y ahí en YouTube se queda en un 99%, y de ahí no pasa, y han pasado 4 horas. Entonces voy a ver si ya intenté 3 veces desde el día martes. Voy a intentar subirla este otro día. Alguien me va a ayudar, vamos a ver si puedo. No sé por qué, porque no tuve problema en subir las 2 anteriores, las de la semana pasada. Pero bueno, por si me iban a preguntar, ¿verdad? Porque en realidad no he podido subirla, pero sí he intentado subirla en 3 ocasiones, y en las 3 ocasiones no he podido. Así que con las disculpas del caso. Bueno, entonces seguimos con el tema de las obligaciones formales. Resulta que vamos a iniciar con la emisión de documentos. Y ese tema de la emisión de documentos, de por sí 2 grupos de trabajo lo van a estudiar en cuanto a los requisitos, las formalidades, etcétera. Pero acá lo vamos a ver ya en términos legales, ¿verdad? El primer documento, bueno, en primer lugar, desde el artículo 107 en adelante del Código Tributario, se regulan todo lo relativo a las obligaciones formales, ¿verdad? A la emisión de documentos. Entonces tenemos que el comprobante de crédito fiscal es el primer documento que se regula en el artículo 107, y bueno, el comprobante de crédito fiscal es un documento que se emite cuando se realizan ventas entre contribuyentes, ¿verdad? O sea, se utiliza únicamente cuando existen ventas entre contribuyentes. Y el documento pues debe de cumplir con los requisitos 114 de la ley o del Código Tributario, y es el documento, digamos, más representativo en el sentido bueno, en el sentido de que mediante dicho documento las ventas a contribuyentes se documentan y se registran en el libro de compras a contribuyentes. Luego tenemos también otro documento que se utiliza para
las operaciones de ventas, que son las facturas. En este caso estamos hablando de las facturas a consumidor final. ¿Me permiten un segundito? Bueno, disculpen que estaba parqueando el vehículo. Hoy sí, vaya. Estábamos hablando de los documentos por medio de los cuales se amparan las operaciones de compraventa entre contribuyentes o las operaciones que se realizan entre los contribuyentes y los consumidores finales. Entonces, el primer documento decíamos que es el crédito fiscal, que se regula en el artículo 107 y los requisitos se encuentran establecidos, los requisitos que debe cumplir ese documento se encuentran establecidos en el artículo 114. También tenemos la factura de consumidor final, que por medio de dicho documento se amparan las ventas que se realizan a consumidores finales. Entonces, el documento, el comprobante de crédito fiscal, ampara operaciones o transacciones entre contribuyentes y se registra en el libro de compras a contribuyente. Y ahí se detalla el impuesto IVA, el 13% del impuesto IVA. Entonces, por las ventas que realizo, si yo soy contribuyente y emito comprobantes de crédito fiscal cuando le vendo a otro contribuyente, y el 13% para mí, bueno, para el otro contribuyente que le estoy vendiendo es crédito fiscal y para el que vende es débito fiscal. Entonces, en este documento se detalla el impuesto IVA, 13%. En el caso de la factura, son las ventas que se realizan a consumidores finales y ahí no se detalla el IVA, el 13% del IVA, sino que en el monto de la transacción o de la venta que se consigna en el documento, ya va incluido el 13% de IVA y se registra en el libro de ventas a consumidor final. Luego tenemos la factura de exportación, que se regula también en el artículo 7, en el inciso tercero, y esta ampara operaciones de exportación que realizan los contribuyentes, de exportaciones definitivas. Entonces, estas operaciones se registran en el libro de ventas a consumidor final. Luego tenemos la factura de venta simplificada, que se regula a partir del, en el inciso cuarto del mismo artículo 107. Y los requisitos también los encontramos en el 114, artículo 114, letra D. Ahí les he colocado la letra A del 114, comprobante de crédito fiscal, la B, factura de consumidor final. Bueno, entonces, esta factura de venta simplificada se emite por aquellas operaciones
iguales o menores de $12. Y por aquellos contribuyentes que en el ejercicio anterior hayan tenido ventas hasta $50,000. Entonces, por ese tipo de operaciones se emiten quiero decir, factura de venta simplificada, y debe cumplir los mismos requisitos establecidos para las facturas, ¿verdad? Y también se registra en el libro de ventas a consumidor final, ¿verdad? Luego tenemos los tiquetes en sustitución de facturas. Estos tiquetes se emiten por medio de máquinas registradoras. Deben estar autorizadas las máquinas por la Dirección General de Impuestos Internos. Si ustedes observan en los establecimientos comerciales, siempre tienen un cartel en donde se establecen las características de la máquina y la firma del funcionario competente. Bueno, antes era el director de impuestos internos quien firmaba, pero por la cantidad de máquinas que autorizan, se delegan en otros funcionarios, ¿no?, la firma. Y estas deben de cumplir determinados requisitos establecidos en la ley, y sustituyen a las facturas de consumidor final cuando son operaciones que por su naturaleza vuelvan impráctico la emisión de factura de consumidor final. Tenemos los comprobantes de liquidación. Estos son emitidos por las personas que actúan en nombre de terceros, como los subastadores, los consignatarios, estas personas que cobran comisiones por cuenta de terceros. Y estos deben de detallar las operaciones, lo que es las operaciones que están sujetas, tanto el monto de la transacción que por cuenta de terceros ellos realizan, como la comisión que cobran. Se puede realizar, si es con el mismo contribuyente, una mensual, ¿verdad? Luego la nota de remisión, que esta ampara el transporte de mercadería, ¿verdad? A veces sucede que las empresas pues envían las mercaderías y posteriormente emiten el comprobante de crédito fiscal, va una factura. Entonces, estas notas de remisión amparan el transporte de las mercancías, pero dentro de los 3 días siguientes se debe emitir el comprobante de crédito fiscal. Luego tenemos las notas de débito que se regulan en el artículo 110. Estas notas de débito, bueno, las notas de débito y las notas de crédito sirven para documentar ajustes al crédito y al débito fiscal. Las notas de débito aumentan el valor de la venta, es decir, es un ajuste al débito fiscal. Y las notas de crédito disminuyen el valor de la venta, es un ajuste al crédito fiscal. El IVA que a mí me cobran cuando yo adquiero bienes y servicios como contribuyente, eso para mí constituye crédito fiscal. Y el IVA que yo cobro cuando vendo a los contribuyentes, cuando hago ventas, eso es débito fiscal. Los comprobantes de retención, estos se dan cuando se efectúan retenciones del impuesto, sobre todo cuando la ley lo establece, en el caso de los alquileres, y en otros casos que están establecidos en la ley, que debe efectuarse la retención del impuesto IVA. Entonces se documentan por comprobantes de retención. Luego también tenemos en esta misma sección las normas administrativas sobre emisión de documentos en el artículo 113. Ahí se establecen todos los requisitos que la administración tributaria o que el contribuyente debe de cumplir ante la administración tributaria. Tenemos la autorización del correlativo de documentos legales a imprimir. Esto antes de mandar a hacer los documentos legales a las imprentas, debe de pedirse una autorización a la administración tributaria del correlativo que se va a utilizar.
Entonces, una vez que se tiene esa autorización, por cada documento que se tiene esa autorización, el contribuyente manda ese documento a la imprenta, la autorización que le ha emitido la Dirección General de Impuestos Internos, y la imprenta debe exigir ese documento y ahí es donde comienza a trabajar los documentos respectivos. Luego tenemos el control de imprentas en el artículo 116, como estas empresas son las que elaboran los documentos, están sujetos a una serie de controles, deben de informar mensualmente a la administración tributaria los primeros 15 días hábiles sobre toda del periodo de finalización del periodo tributario, sobre todas las transacciones que han hecho con contribuyentes a los que les han elaborado los documentos establecidos en la ley. Luego tenemos en el artículo 117 la obligación de exigir y retirar documentos. Dice que la disposición legal que los consumidores finales, los contribuyentes, estamos obligados cuando adquirimos bienes y servicios a solicitar la factura o el documento respectivo. Situación que en la práctica rara vez sucede, ¿verdad? Salvo que la persona necesite documentar la compra que ha efectuado. Incluso en algunos establecimientos a uno le preguntan si quiere o no factura, cosas que no deben de hacer, deben de entregar la factura o el tiquete, ¿verdad? Pero a uno le preguntan, y uno en la gasolinera sobre todo, no quiero ningún documento. Vaya, y esa venta no queda registrada, por lo más Licenciado, probable, ¿sí? una consulta, con referente a la emisión, a las imprentas, ¿verdad? Que se realizan o que son los formularios de crédito fiscal y todos esos documentos, ¿a qué institución en específica se solicita lo que es la autorización? O es a la Dirección General de Impuestos Internos. O sea, la administración de los tributos internos le corresponde a la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda. Es decir, ese es el ente competente para fiscalizar y establecer lineamientos de carácter administrativo respecto al manejo de los documentos y de los más requisitos y obligaciones formales establecidos en la ley. Luego también en el artículo... Muchas gracias, licenciado. Bueno, perfecto. En el artículo 119 se establece la obligación de consignar datos de sujetos excluidos en los documentos, ¿no? Cuando se efectúan transacciones con sujetos excluidos, se deben de anotar el número de documento de DUI, ¿verdad? Y bueno, ese es solamente una especie de control que realiza la administración para efectos de verificar cuál es la capacidad contributiva de estas, porque hay sujetos excluidos que son comerciantes informales, ¿verdad? Y que tienen alguna capacidad económica y que por lo tanto a la administración tributaria le interesa saber quiénes tienen potencial para estar inscritos, ¿verdad?, en IVA. Les voy a leer el inciso primero. Artículo 119. Los contribuyentes del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios deberán exigir que se consigne tanto en el original como en la copia de los recibos, facturas u otro tipo de documentos que reciban de sujetos excluidos de la calidad de contribuyentes de dicho impuesto los siguientes datos. Y ahí menciona qué requisitos, porque obligación de consignar datos de sujetos excluidos. Y es que a veces hay muchas personas naturales, sobre todo, ¿verdad?, que le realizan ventas
a empresas establecidas, ¿verdad? Y entonces, y a veces son ventas habituales, ¿verdad? Y por ese motivo se establece esta obligación, ¿verdad? Luego, a ver acá. Aquí tenemos otra sección, obligación de informar y permitir el control. Facultad para obtener información y obligación de informar. Acá establece esta disposición que las personas naturales jurídicas, las instituciones públicas, los funcionarios, las empresas privadas están obligados a colaborar con la Dirección General de Impuestos Internos cuando ésta le requiera algún tipo de información. Y también establece quizás lo más interesante de este artículo es lo relativo a los notarios. En su inciso último establece que los notarios deberán permitir a la administración tributaria examinar el libro de protocolo en vigencia cuando ésta lo requiera en el ejercicio de sus facultades de fiscalización, no siendo oponible lo regulado en la ley del notariado, porque en la ley del notariado se regula que el libro de protocolo no puede ser, no hace fe en un juicio o en algún proceso, pero para efectos tributarios, la administración tributaria sí puede solicitar al notario que le entregue su libro de protocolo y para verificar cuántas escrituras ha hecho. Esto fue una reforma que se hizo a esta disposición y como les digo, en la ley del notariado no se permite que el notario, que otra autoridad le pida al notario su libro de protocolo. Pero acá, para efectos tributarios, sí la administración tributaria lo puede hacer para efectos de verificar los servicios que en concepto de escrituras ha realizado el notario. Obviamente que en el libro de protocolo no está el precio, ¿no? Pero a la administración tributaria le interesa saber cuántos instrumentos elaboró y verificar si declaró los servicios prestados, ¿verdad? Luego, en el artículo 120A, establece la obligación de exigir estados financieros. Más que todo va dirigido a las instituciones financieras cuando realizan préstamos. Préstamos a personas, ¿verdad? A personas naturales. Acá establece que, bueno, establece un rango. Un rango, ya les digo cuál es. Se lo voy a leer. Los bancos, las asociaciones cooperativas de ahorro y crédito, los intermediarios financieros no bancarios y cualquier otra entidad financiera pública o privada deberá exigir a sus clientes o usuarios obligados a llevar contabilidad para sustentar la concesión u otorgamiento de préstamos, créditos o financiamientos por montos solicitados iguales o superiores a $40,000. Y también cuando le hagan préstamos a personas, a comerciantes que tal vez no se encuentran inscritos, ¿no? Entonces, esa es una obligación para este tipo de instituciones y luego ellos deben de informar a la administración tributaria. Luego, obligación de informar sobre datos de los estados financieros. Está relacionado con el 120A. Es la obligación que tienen estas instituciones de informar a la administración tributaria sobre en el formulario que ésta establezca, ya sea físico o en forma electrónica, sobre los datos de los ingresos y gastos de estas personas a quienes les han efectuado préstamos. Estos son
son obligaciones para efectos de control de los sujetos pasivos que se encuentran inscritos como los potenciales sujetos pasivos que no están inscritos. Luego tenemos información del Centro Nacional de Registro, y las municipalidades también deben de semestralmente enviar la información a la Administración Tributaria sobre los inmuebles, las operaciones que se realizan con inmuebles de registro o cualquier otro tipo de transacción, y también sobre las sociedades, las constitución de sociedades, las transformaciones, las fusiones, etc. También tenemos información y obligación de notarios y jueces de entregar información, ¿verdad? Acá los jueces, sobre todo cuando conocen juicios ejecutivos, deben de informar sobre las partes que están participando en esos juicios. También los notarios, sobre todo cuando se trata de impuestos sobre transferencia de bienes raíces, deben de agregar a su libro de protocolo la factura. ¿Cuándo se causa este impuesto? Cuando se causa sobre el excedente de 250,000 colones. También tenemos el informe de retenciones, que en renta, que deben de elaborar los contribuyentes. El informe de retenciones, anticipos o percepciones de impuesto IVA. También el informe sobre accionistas y utilidades. Las sociedades, cuando distribuyen utilidades, deben de informar al finalizar el ejercicio fiscal sobre las utilidades que han distribuido y sobre los accionistas o socios. Depende del tipo de sociedad: accionista, sociedad anónima; socios, sociedades de personas. Luego tenemos informe de operaciones con sujetos relacionados. Más que todo estamos hablando de precios de transferencia para efectos de control, ¿verdad? Cuando las empresas hacen transacciones con otros sujetos relacionados, tanto domiciliados como no domiciliados, o también con sujetos que se encuentran ubicados en países de nula o baja tributación. La información de proveedores, clientes, acreedores y deudores, también otro requisito que se establece para los contribuyentes, que deben de cumplir y deben de informar a la administración tributaria la obligación de presentar o exhibir información y de permitir el control. Cuando lleguen los delegados de la Dirección General de Impuestos Internos a realizar una fiscalización, los contribuyentes están en la obligación de colaborar y de entregar toda la información que sea requerida por estos funcionarios, por los auditores, o por cualquier requerimiento que haga la administración tributaria por medio de algún funcionario de mayor rango. Luego tenemos la obligación de constituir representante legal y de dar aviso. Aquí sobre todo se da en el caso de las sociedades, ¿verdad? Y también los contribuyentes personas naturales cuando nombran un apoderado. Entonces deben de informarlo por escrito a la administración tributaria, y el representante legal y el apoderado deben demostrarse parte. También en el caso de los menores habilitados para ejercer el comercio, también se da esta situación. Alcance de la solicitud hace referencia a lo mismo, ¿verdad? Deben de, al escrito que se presenta ante la administración tributaria. Tenemos el dictamen e informe fiscal. Este es un documento en el que consta, el dictamen divide
el artículo 130 divide, ¿verdad? Dice que el dictamen es en el que consta la opinión relacionada con el cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente, obligaciones formales y sustantivas. Y el informe es el documento que contiene el detalle del trabajo realizado por el auditor, ¿verdad? Eso está en el artículo 129. En el 130 se establece el periodo y comprende un ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre cada año, cuando son funciones, transformaciones, liquidaciones de sociedades, disoluciones. En esos casos, pues, debe de, bueno, ya cuando ya se tome el acuerdo de fusión o cuando ya se liquida, es que se debe de elaborar el dictamen, ¿verdad? El dictamen se presenta en mayo del siguiente ejercicio, o sea, del ejercicio posterior al ejercicio que sea examinado. Están obligados a nombrar al auditor para dictaminarse fiscalmente todos aquellos contribuyentes que cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones. Establece que tengan un activo en el ejercicio inmediato anterior de 10 millones de dólares, de colones. En dólares es como 1 millón y algo. Luego, haber obtenido un total de ingresos en el año anterior a 4.817 salarios mínimos. Equivale a 1.758.205. Las personas jurídicas resultantes de la fusión, transformación y disolución de sociedades. Bueno, estas deberán cumplir con esta obligación por el ejercicio en que ocurran dichos actos y por el siguiente. Las sociedades en liquidación tendrán esta obligación por cada uno de los periodos o ejercicios de imposición que sea el caso, porque la liquidación puede durar varios ejercicios. El nombramiento del auditor debe efectuarse por la persona natural, si es persona natural en forma directa, o su representante, y en el caso de las sociedades, por la junta directiva. Y debe nombrarse a más tardar en mayo. Y en el caso de la literal D, C y D, cuando hablamos de fusión, hablamos de liquidación, cuando se adopte el acuerdo respectivo. En el 132 se establecen cuáles son los requisitos que debe de cumplir el informe o el dictamen fiscal, sobre todo que debe realizarse de conformidad a lo establecido en el Código Tributario y en la Ley de la Contaduría Pública, a los requisitos establecidos y en el reglamento, ¿verdad? La FIP debe de establecer, ¿cómo? Firmar el documento, el auditor debe firmar el documento y sellarlo. Y presentarlo en el plazo señalado por la administración, bueno, no por la administración, sino por el Código Tributario. Luego, en el artículo 133 se establece la obligación de suministrar información para el dictamen por parte de los contribuyentes que están siendo sujetos de fiscalización o de dictamen por el auditor que está dictaminando. Y es que en realidad esto del dictamen fiscal se hizo con la intención de que no fuera la administración tributaria la que realizara las fiscalizaciones, ese era el objetivo, sino que fueran auditores inscritos en el registro de auditoría debidamente autorizados. Pero con el tiempo, pues,
Siempre la administración tributaria mantuvo su equipo de auditores y la tendencia actual es que esta figura del dictamen fiscal, del auditor fiscal, como que con el tiempo va a ser eliminada. Esa es la tendencia, pero todavía no, porque como que no les ha resultado mucho. Y es que lo que sucede es que, bueno, el auditor fiscal, el contribuyente es su cliente. Y los contribuyentes generalmente presionan a los auditores fiscales. Y pues, como es el cliente, ¿cómo se va a poner? Va a hacer un dictamen en contra del cliente, de la persona que le está pagando. Pero bueno, así está establecido en la ley. Se establecen cuáles son las obligaciones. En el 134 se establecen los plazos para la presentación del dictamen. Y dice que el auditor nombrado deberá presentar a la administración tributaria el dictamen conjuntamente con el informe fiscal, los estados financieros, las consideraciones tributarias e información suplementaria que establece el reglamento, a más tardar el 31 de mayo del año siguiente al periodo que se dictamina. Más tardar el 31 de mayo. Entonces, el contribuyente debe de nombrar en mayo, a más tardar en mayo, al auditor fiscal. Por ejemplo, en este ejercicio 2021 tuvieron que haber nombrado a más tardar en mayo. Y él de este año. Y tiene 10 días hábiles para informar a la administración tributaria. Y el auditor tiene a más tardar a mayo del siguiente ejercicio para emitir el dictamen. Dictámenes e informes fiscales que carecen de validez. Aquí cuando existe conflictos de interés. O que el pago depende de la opinión del auditor, ¿verdad? O que el auditor tiene algún tipo de interés o ha formado parte de la junta directiva de la sociedad. Bueno, en esos casos, o el dictamen adolece de problemas técnicos, no se ha hecho de conformidad con lo establecido en la ley, y en esos casos se tienen por no presentados o no tienen validez. En el artículo 137 se establecen los requisitos y establece que debe estar inscrito. Debe tener número de auditor autorizado por el Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública. En el caso de las personas jurídicas, deben de estar inscritas también. Deben estar inscritas y los auditores que realizan el dictamen también deben de tener número de auditor. Luego tenemos las obligaciones de llevar contabilidad y todos los requisitos que requiere llevar la contabilidad formal. En el artículo 139, los registros especiales. En el artículo 140 se enumera una serie de registros especiales que son adicionales a la contabilidad que debe llevar el contribuyente. Los registros para contribuyentes inscritos en el impuesto IVA, estamos hablando de los libros de IVA, ¿verdad? Libro de compras, ventas a contribuyente y ventas a consumidor final. También los requisitos del control de inventario y los métodos de evaluación del inventario. Ahí establece en el artículo 143 los métodos que acepta la administración tributaria, métodos de evaluación de los inventarios. Obviamente que en el caso de las empresas, las sociedades o los comerciantes individuales, la contabilidad, los documentos contables, los libros contables, libro diario, libro mayor, libro de estado financiero, los estados financieros, los balances, el estado de resultados. Bueno, todos los registros especiales, los documentos que sustentan la contabilidad, como son las partidas de diario y los documentos
en que se amparan, hacen plena prueba para el comerciante, para el contribuyente, y estos deben de concordar entre sí. Las operaciones deben de concordar, tanto las operaciones registradas en los libros de IVA como en los demás libros contables. Entonces, a la administración tributaria le interesa saber o conocer las operaciones realizadas por el contribuyente, y para eso necesita verificar su contabilidad, porque ahí se encuentran registradas todas las operaciones, se encuentran registrados los documentos de IVA, etcétera. Tenemos otros deberes también: la obligación de informar el cese definitivo de actividades. El contribuyente debe de informar a la administración tributaria entre los 10 días hábiles siguientes ha ocurrido tal hecho, cuando ya no va a realizar operaciones. La obligación de emitir constancia de retención. Siempre al finalizar el año, el ejercicio fiscal, se emite este documento por parte de los contribuyentes a las personas que les han efectuado la retención. Luego, obligación de conservar información y prueba. Existe la obligación de todos los contribuyentes de conservar los registros contables y toda la documentación por un periodo de 10 años. Por un periodo de 2 años. Sin perjuicio de que la caducidad para fiscalizar es de 3 años y 5 años. 3 años cuando se ha presentado declaración y 5 años. Pero para efectos de cobro de la deuda tributaria, sí, tesorería, pues prescriben 10 años cobro de la deuda tributaria. Obligación de exigir el número de identificación tributaria o el NIC en las transacciones, en las operaciones. Obligación de informar extraído documentos y registros. Debe de informar el contribuyente a la administración tributaria, porque a la administración tributaria le interesa saber ese tipo de operaciones. Bueno, los destinatarios y receptores de los actos de comunicación de la administración tributaria. Aquí hace referencia a los actos administrativos que la administración comunica a los contribuyentes, y la obligación que tienen de estos de establecer dirección para recibir notificaciones y para recibir dicho documento. También se establece la obligación de documentar los servicios del contador. Cuando es un contador que está a tiempo completo, pues el contrato laboral, ¿verdad? Es el que debe presentar el contribuyente. Pero cuando son servicios profesionales eventuales, pues la carta de servicio o el contrato respectivo. Y también se establecen cuáles son las obligaciones de los contadores. Los contadores deben de estar autorizados actualmente, deben estar autorizados por la administración tributaria y firman. Están obligados a firmar los estados financieros y los libros de IVA en donde consten las operaciones que amparan dichos documentos. Tenemos otros deberes formales por acá, veamos. Los equipos electrónicos. Acá, bueno, esto está más que todo relacionado con la emisión de documentos por vía electrónica. Y para que la administración tributaria autorice este tipo de transacciones, debe cumplir con una serie de requisitos. Igual en las personas que distribuyen este tipo de productos, porque son máquinas registradoras, POS y sistemas informáticos, etcétera, por medio de los cuales se emiten facturas únicas, etcétera.
Luego tenemos, todas estas son obligaciones formales, ¿no? Entonces, ahora vamos a comenzar a ver lo que son las obligaciones sustantivas, las obligaciones de pago. No sé si escuchan bien. ¿Escuchan bien lo que estoy hablando? Sí, se escucha, licenciado. ¿Se escucha? En lo personal, sí, licenciado, se escucha bien. Está cayendo una lluvia que no se imaginan. Y permítanme un momentito, voy a cerrar las ventanas porque yo siento una gran interrupción. Permítanme. Voy a... Ok. Bueno, disculpen que estaban abiertas las ventanas y se dio una bulla y se me estaba metiendo el agua. Bueno, entonces las obligaciones de pago se encuentran reguladas a partir del artículo 150 y bueno, cómo se efectúa el pago en los plazos establecidos en las leyes. En la ley de impuestos sobre la renta, los primeros 4 meses después de finalizado el ejercicio. Y la ley de IVA y los tributos que se pagan mensualmente, como los impuestos específicos de ad valorem, debe efectuarse el pago los primeros 10 días hábiles del siguiente, de finalizado el periodo tributario anterior, o sea, del siguiente periodo tributario. En el caso del impuesto sobre transferencia de bienes raíces, se efectúa el pago 60 días después de haber realizado la transacción, a más tardar, ¿verdad? Luego tenemos acá el pago o anticipo a cuenta del impuesto. Este es un pago anticipado del impuesto sobre la renta que se realiza por un periodo mensual, igual que IVA, los primeros 10 días hábiles del siguiente mes calendario, y están obligados todos los contribuyentes del impuesto sobre la renta. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, es que la administración tributaria no puede esperar hasta que se venza el plazo para presentar el impuesto sobre la renta hasta abril del siguiente año. Entonces, ha ideado este mecanismo para que el contribuyente mensualmente sobre sus ingresos brutos pague una tasa de unos 75% y vaya tributando mes a mes y al final del ejercicio, cuando le toque presentar la declaración de impuestos sobre la renta, acredita los montos pagados en concepto de pago a cuenta contra su impuesto. Es decir, establece el impuesto por pagar y a eso le resta el pago a cuenta que pagó. Puede suceder que los pagos a cuentas, la sumatoria de los pagos a cuentas del ejercicio sean superiores al impuesto sobre la renta y en ese caso no va a pagar impuestos. Le va a quedar un saldo a favor. Puede solicitar la devolución o puede acreditarlo contra los pagos a cuenta del siguiente ejercicio o a partir de mayo, pues, porque en abril se presenta la declaración. Entonces, la regla general es que lo pagan todos los contribuyentes y es el 1.75 de los ingresos brutos, con excepción de los que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas y ganaderas. Estos sí no pagan, no están obligados a tributar pago a cuenta. Y también se establece un porcentaje del 0.3%
para las personas naturales titulares de empresas mercantiles que distribuyen bebidas, productos comestibles o artículos para la higiene personal. Cuando el proveedor les asigna precios sugeridos de venta al público. En estos casos, el porcentaje mensual en concepto de pago cuenta será de 0.3%. En cambio, en el caso de las transacciones que ellos realicen por otros productos, va a aplicar la tasa del 1.75%. Y también en el caso de los buceros, los que se dedican al transporte público de pasajeros, ellos van a tributar con el porcentaje del 0.3%. Esas son las excepciones que establece esta disposición, ¿verdad? Se debe presentar la declaración, es una declaración jurada, ¿verdad? Cada mes se tenga o no se tenga pago de impuestos, igual que IVA. Haya o no pago de impuestos, se debe de presentar. Y lo que les decía, la compensación del pago anticipo a cuenta, ¿verdad? Al final del ejercicio, el monto que se pagó, como es un anticipo, se acredita en contra del impuesto que da a pagar y solo se paga la diferencia. Y si no sale impuesto a pagar, bueno, el saldo yo puedo solicitar la devolución o me lo puedo acreditar en las declaraciones disminuirlo de las declaraciones de pago cuenta mensuales o contra otros impuestos. El agente de retención, aquí estamos hablando de las personas que por virtud de ley están obligados a retener el impuesto sobre la renta. Generalmente son los pagadores, son las personas que pagan. En el caso de del gobierno central y de las instituciones públicas, son las personas que están, los tesoreros, ¿verdad? O los pagadores. Pero en el caso de las personas privadas, las sociedades, las empresas, es la persona que efectúa el pago, la obligada a retener el impuesto. Y en algunos casos, pues la administración tributaria nombra mediante resolución al agente de retención. Entonces, aquí vemos las diferentes retenciones que se dan de impuestos sobre la renta. En el caso de los servicios de carácter permanente, se aplican las tablas de retención mensual, ¿verdad? Es un decreto ejecutivo. Y siempre y cuando los salarios lleguen a los montos establecidos, a los montos mínimos establecidos, ¿verdad? O a los montos grabados establecidos, ¿verdad? En el caso del aguinaldo, no es objeto de retención hasta un monto no mayor a 2 salarios mínimos del sector comercio y servicios, ¿verdad? Hoy el salario mínimo es 365. Por 2 me da 730. Verifiquen ustedes, ¿verdad? Los que sobrepasen dicho monto, sí se les va a retener el impuesto por el excedente. Estamos hablando del artículo 4, inciso primero, numeral 16 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. En el caso de la retención por prestación de servicios que no son de carácter permanente, la retención del impuesto es del 10%. 10%. Luego en el 156A del Código Tributario se establece la retención por operaciones con intangibles o derechos, ¿verdad? Estamos hablando de derechos de autor, bueno, software, ese tipo de fórmulas, ese tipo de actividades, ¿verdad? Y se establecen diferentes tipos, ¿no? Acá se establece 10% sobre sumas pagadas o acreditadas a personas naturales y 5% de retención
sobre sumas pagadas o acreditadas a sujetos o entidades diferentes de las personas naturales, o sea, las personas jurídicas. Las personas jurídicas. Se le retiene más a la persona natural, pero es por cuestiones de control y organización, ¿verdad? Generalmente las personas jurídicas se encuentran más organizadas y garantizan mejor el pago del tributo que una persona natural, ¿verdad? Retención por operaciones de renta y asimiladas a renta. Aquí estamos hablando de inversiones, de emisión de títulos valores, de ese tipo de operaciones, ¿verdad? De dividendos, de utilidades, distribución de utilidades, se debe efectuar el 10%. En el caso de las utilidades, cuando la sociedad ha pagado el tributo, ha pagado el impuesto, en ese caso no se le retiene. Se exceptúa de esta retención los dividendos pagados acreditados siempre que quien distribuye estas utilidades haya pagado el impuesto correspondiente, así como las indemnizaciones laborales que no excedan del límite establecido en la Ley de Impuestos sobre la Renta. Eso está en el artículo 4 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Tendríamos que revisarlo. Yo no lo relacioné, pero lo vamos a buscar en este momento. Artículo 4 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Vamos a ver cuánto es lo que está exento. Ley de Impuestos sobre la Renta, las indemnizaciones. Los intereses, los premios, los gastos de representación, los intereses. Vamos a ver, aquí dice, las indemnizaciones es el artículo 4, inciso primero, numeral 3. Las indemnizaciones que en forma de capital o renta se perciban por causa de muerte, incapacidad, accidente o enfermedad y que sean otorgadas por la vía judicial o por convenio privado. Estas son rentas no gravables, ¿no? Las indemnizaciones por despido y bonificaciones por retiro voluntario, siempre que no excedan de un salario básico de 30 días por cada año de servicio. Un salario básico de 30 días. Para estos efectos, ningún salario podrá ser superior al salario promedio de lo devengado en los últimos 12 meses, siempre y cuando estos salarios hayan sido sujetos de retención. Entonces, el salario básico es el salario que gana el empleado mes a mes, ¿verdad? En 30 días. Y no debe ser mayor al promedio que ganó en el año, dividido entre 12. Bueno, retención en el caso de juicios ejecutivos. En el caso aquí le corresponde a los jueces, ¿verdad? Los jueces que conozcan de este tipo de casos deben de ordenar que se retenga el 10% del impuesto sobre la renta por los intereses que se establezcan en el caso. Y si las partes concilian de manera extrajudicial, la obligación del juez nada más es informar a la administración tributaria. En el caso de los sujetos no domiciliados, la retención debe ser del 20%, esa es la regla general. Pero se establecen retenciones reducidas a determinadas actividades. En el caso del transporte internacional, se establece una retención del 5%. En el caso de las operaciones relacionadas con seguros, aseguradoras, reaseguradoras, afianzadoras, reafianzadoras, los reaseguros también tienen una retención del 5%. Luego tenemos retención del 10% sobre las sumas acreditadas por los servicios de financiamiento prestados por instituciones financieras domiciliadas en el exterior. Ahí se debe retener el 10%.
Retención a la tasa del 5% sobre sumas pagadas o acreditadas por la transferencia a cualquier título de bienes intangibles. Estamos hablando de propiedad intelectual y cuestiones de marcas, etcétera. Entonces, y esto se consideran pagos definitivos, ¿verdad? Como son personas no domiciliadas, ¿verdad? Es decir, que no van a presentar la declaración de renta, y la retención se considera como un pago definitivo. Y también aquí tenemos en el caso de las sociedades de personas, las personas naturales jurídicas, uniones de personas, sociedades irregulares, etcétera, deben de retener el 3% cuando son operaciones bursátiles. Todas esas operaciones que se realizan en la bolsa de valores, la retención en esos casos es del 3%. Tenemos también las retenciones en el caso de que se efectúen pagos a sujetos que se encuentren en países de baja o nula tributación, ¿verdad? O paraísos fiscales. Ahí la retención es del 25%. En el caso de los depósitos bancarios y los títulos valores, la retención es del 10%. Establece el artículo 159 que toda institución financiera que pague o acredite a un sujeto pasivo domiciliado en el país intereses, premios y otras utilidades que provengan directamente de los depósitos en dinero, deberá retener en concepto de renta el 10%. Luego tenemos la retención sobre premios, es el 15%, que ya sea por loterías o juegos de azar, por empresas privadas o por la misma lotería, ¿verdad? En el caso que el beneficiario del premio sea no domiciliado, la retención es del 25%. Y se establece un techo de 30 salarios mínimos mensuales, que equivale a 10.950. De ese valor hacia abajo está exenta la retención, pero obviamente que los premios de la Lotería Nacional pasan, ¿verdad? Pasan de esta cantidad. De 10.950 en adelante se debe retener el 15%. Y es un pago definitivo. Se debe de colocar en la declaración como pago definitivo en la declaración de renta. Cuando se saque un premio de lotería, pues debe de guardar el 15% de renta. No se lo vaya a gastar todo, porque si no, ¿cómo va a ser, no? Luego tenemos acá el caso de IVA, las retenciones y percepciones del impuesto IVA. La Administración Tributaria está facultada para designar como responsables en carácter de agentes de retención del IVA a otros contribuyentes, así como los órganos de Estado, las dependencias del gobierno, las municipalidades. Estas retenciones y percepciones se dan, las efectúan los contribuyentes que tengan la categoría de grandes contribuyentes y se las efectúan a los medianos y pequeños contribuyentes. La regla general a la agente de retención, todos los sujetos pasivos que conforme a la clasificación efectuada por la Administración Tributaria ostentan la calidad de grandes contribuyentes. ¿Cuándo se debe efectuar la retención? Cuando se realiza la transacción, cuando se efectúe el hecho generador de conformidad a lo previsto en la ley del impuesto IVA. La regla especial, agente de retención, órganos de Estado, las dependencias del gobierno, las municipalidades y las instituciones oficiales autónomas. Hace poco, a principio de año, estaban las alcaldías sorprendidas porque habían sido designadas la mayoría como agentes de retención por parte de la Administración Tributaria. Debían de retener el 1% del impuesto IVA.
Obligación, retener en concepto de anticipo del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios el 1% sobre el precio de venta de los bienes transferidos o de la remuneración de los servicios prestados. Para su cálculo no deberá incluirse el valor que corresponda al IVA. Condiciones especiales. La retención a que se refiere el artículo será aplicable en operaciones en que el precio de venta o los bienes transferidos o de los servicios sea igual o superior a $100. Y es que el objeto de la retención es controlar las operaciones de los demás contribuyentes. Por eso es que se ha facultado a los grandes contribuyentes, que son contribuyentes que se encuentran mejor organizados, y a las instituciones del Estado, ¿verdad?, para que efectúen esa retención o esa percepción a los pequeños, a los medianos y pequeños contribuyentes. Y también se le efectúa la retención a los que no son contribuyentes. Los contribuyentes que sean sujetos de la retención del impuesto deberán consignar en los documentos que emitan el valor del impuesto retenido. La retención deberá ser enterada sin deducción alguna en el mismo periodo tributario en el que se efectuó la adquisición de bienes o de servicios dentro del plazo que establece el artículo 94, o sea, los primeros 10 días hábiles del siguiente periodo tributario. Bueno, ¿cuándo se deben efectuar las retenciones? Cuando se realiza la operación o la transacción, ¿va?, cuando se efectúa el pago, cuando se realiza el hecho generador. Los ajustes a las retenciones, ¿cómo se van a documentar? Bueno, estos ajustes se documentan por medio de notas de crédito y notas de débito. La nota de débito es para aumentar y la nota de crédito es para disminuir, ¿verdad? Es la misma regla en el caso de las ventas. Cuando la retención se le efectúa a una persona que no se encuentra inscrita, y ahí es el 13%, porque cuando son contribuyentes la retención es del 1%. Cuando son personas que no son contribuyentes, en esos casos la retención es del 13%. Se debe anular la factura en todas sus partes, la original y las copias. Deberá consignar en ellas el monto de la operación, dejando constancia al reverso del original del documento anulado de la identificación del cliente, nombre completo y firma, número de identificación tributaria o, en su defecto, número de cédula de identidad, decía, número de DUI sería, artículo 111 del Código Tributario. Veamos, aquí les pongo un ejemplo. Yo creo que esto ustedes lo pueden ver más porque voy a subir la presentación. Lo que me está costando subir es la clase. Bueno, la clase anterior nada más, porque las otras clases sí las he subido. Espero que hoy la pueda subir en la noche. La presentación sí es bien fácil se sube. Entonces aquí está un ejemplo. Ustedes lo verifican. En el caso, aquí es una retención en el caso de contribuyente. Y bueno, aquí están las obligaciones respecto a la emisión de los comprobantes de retención, porque ahí es donde se consigna la retención. Y se establece también que no serán deducibles del impuesto sobre la renta y el impuesto IVA los costos o gastos, así como los créditos fiscales originados de compras no efectuadas o servicios no recibidos amparados en comprobantes de retención. Y también cuando en la ley de renta se establece como no deducible del impuesto sobre la renta aquellos gastos en los cuales existía la obligación de retener y no se efectuó la retención, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo de retención cuando son consumidores finales, ¿no? Pues aquí se debe retener el IVA, el 13%.
Bueno, el plazo para enterar lo retenido son los primeros 10 días hábiles, porque esto es una declaración mensual, ¿sí? Y se debe de presentar los primeros 10 días hábiles. Los agentes de retención y percepción deberán enterar íntegramente al fisco el impuesto retenido percibido sin deducción alguna de crédito fiscal dentro del plazo legal establecido en las leyes tributarias respectivas, y de no hacerlo será sancionado. O sea, en la declaración de IVA ahí se consigna. ¿Cuáles son los efectos de no efectuar, de no realizar la retención? Bueno, en primer lugar, el único responsable de efectuar la retención es el agente valga la redundancia, la persona designada como agente de retención. Todo sujeto que retenga impuestos sin norma legal o designación expresa que lo autorice o que la efectúe indebidamente o en exceso responde directamente ante la persona o entidad a la cual efectuó la retención sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar. Existe pago del impuesto en el caso de la retención, ¿no? Se entiende que se ha efectuado el pago de los tributos, ¿no? Según el artículo 71. Otra característica de las retenciones es que no prescriben. En cualquier momento la administración tributaria puede ejercer el cobro de la deuda tributaria por concepto de prescripción, quiero decir, de retención, y no caducan las facultades de fiscalización de la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, en cualquier momento puede mandar un auditor 10 años después para verificar las retenciones, sin perjuicio de que puede ser un delito, también un delito penal. Ajá, apropiación indebida se llama ese delito. Aquí tenemos las sanciones. Constituyen incumplimientos con relación a la obligación de retener y percibir, retener o percibir y no enterar el impuesto correspondiente. Sanción multa igual a la cantidad que haya dejado de pagar, sin perjuicio de que deba enterar la suma que no enteró. No retener o no percibir el impuesto respectivo existiendo obligación legal de ello, sanción multa correspondiente al 75% sobre la suma dejada de retener. Estamos hablando del artículo 246. Retener o percibir y enterar una suma inferior a la que corresponde dentro del plazo legal, sanción multa equivalente al 30% sobre el monto no enterado dentro del plazo legal. En ningún caso las multas anteriores podrán ser inferiores a 980 colones. Estamos hablando de $112. Acá hay una cuestión que quería comentarles. El artículo 164A. 164A. Quiero ver, 164A. No, el 163. El 163, no lo puse ahí pero se lo voy a agregar en una lámina adicional. El 173 regula la figura del agente de percepción. Dice que todos los sujetos pasivos que conforme a la clasificación efectuada por la administración tributaria ostenten la categoría de grandes contribuyentes y que transfieran bienes muebles corporales a otros contribuyentes que no pertenezcan a esa clasificación para ser destinadas al activo realizable, o sea, caso de inventario, deberán percibir en concepto de impuesto de IVA el 1% sobre el precio neto de venta de bienes transferidos, la cual deberá ser enterada sin deducción alguna. Luego, en el caso de los importadores de vehículos usados, también deben de pagar el 1% en concepto de percepción del impuesto IVA. ¿Y dónde lo pagan? Lo pagan o dónde lo registran, lo pagan en la declaración de mercancías. O sea, lo declaran en la declaración de mercancías
y al momento que efectúan el pago de la importación, en ese momento pagan el impuesto. Entonces, si ustedes ven una declaración de mercancías de un importador de vehículos usados, van a ver que ahí le cobran también el 1% en concepto de percepción del impuesto IVA. Bueno, los importadores de vehículos usados que se encuentran registrados y autorizados en el registro de la Dirección General de Aduanas, ¿verdad? Luego veamos otra situación importante. Aquí está otra cuestión que les quería mencionar también en este mismo artículo y que también se efectúa la retención a ciertas actividades, pero de personas que no son contribuyentes. Los contribuyentes inscritos que presten el servicio de molino o trilla de granos básicos a contribuyentes que no ostentan la categoría de grandes o medianos contribuyentes deberán percibir en concepto del impuesto IVA el 5% sobre el precio de venta de quintal molido o trillado. La percepción aplicará cuando los quintales molidos o trillados sean superiores a 2 quintales en cada operación. El precio de venta del quintal molido o trillado corresponderá al precio diario publicado por el Ministerio de Economía con arreglo a los procedimientos que dicho ministerio establezca. Y pues el Ministerio de Economía, mediante convenio con la Administración Tributaria, deberá de informarle los precios de mercado que tengan estos productos. Luego, también otra situación es en el caso de los vendedores de caña. Los vendedores de caña y también, quiero ver, vamos a ver, ya les digo. Sí, son estas personas que venden caña, que venden carne en pie, dice, en pie, algo así. Estas personas también deben de retenerles el impuesto. Estos no son contribuyentes y se les va a retener el 13% del impuesto. Quiero ver, ya voy a buscar la disposición, permítanme. Quiero ver. Bueno, no, en este momento quiero ver, no lo... Pero sí, está regulado que esta percepción, en el caso de los vendedores de caña, que no son contribuyentes del impuesto IVA, se les debe retener el 13% del impuesto IVA. Y también tenemos otra figura que es el anticipo a cuenta del impuesto a la transferencia del impuesto IVA, ¿verdad? Cuesta decirlo todo, ¿verdad? En el caso de los emisores y administradores de tarjeta de débito. Entonces, estos deben de retener cuando emitan tarjetas de débito, deben de retener el 2%. Los contribuyentes que realicen, es el artículo 162-A, los contribuyentes que realicen transferencias de bienes o prestaciones de servicios y reciban pagos por medio de tarjetas de crédito o débito, están obligados a enterar en concepto de anticipo a cuenta del impuesto a la transferencia, o sea, el impuesto IVA, el 2% del importe del valor del bien y del servicio. Entonces, también eso se llama, se llama anticipo o pago a cuenta del impuesto IVA. Y aplica en los casos de los que emiten tarjetas de crédito y los que la administran, ¿no? Estamos hablando de los bancos. Bueno, ya encontré el artículo, es el artículo 162, que establece que los sujetos clasificados como grandes o medianos contribuyentes que adquieran caña de azúcar, café o leche en estado natural, carne en pie o en canal, o sean prestatarios de servicios financieros que generen intereses por mutuos,
préstamos u otro tipo de financiamiento, servicios de arrendamiento, servicios de transporte de carga, así como por dietas o cualquier otro emolumento de igual o similar naturaleza prestado por personas naturales no inscritos en el registro de IVA, deberán retener el 13% en concepto de dicho impuesto. Aquellas personas naturales que se dediquen exclusivamente a la transferencia de bienes o prestaciones de servicios descritos en el inciso estarán excluidos de la obligación de inscribirse en el impuesto, salvo que opten por la calidad de contribuyente que establece el artículo 30 de la ley del impuesto IVA. Entonces, en estos casos, se le retiene el 13% de IVA. ¿Y cuál es el documento que se emite? Es la nota de retención, ¿verdad? Bueno, vamos a concluir la clase. Creo que hemos abarcado todas las obligaciones formales y sustantivas. Yo les voy a subir la presentación para que la vean. Y vamos a agregar 2 diapositivas más. Una relacionada con el pago anticipo a cuenta del impuesto IVA del 2%. Y la retención en el caso de las personas que venden caña de azúcar, café, carne en pie, leche, ese tipo de retenciones que se efectúan, que efectúan los grandes y los medianos contribuyentes, y son retenciones del 13% del impuesto IVA. Entonces, si no tienen alguna consulta, ya son las 6:30 pasaditas. Si tienen alguna consulta respecto a lo que hemos hablado, es tan extenso, ¿verdad? Que, bueno, tenemos que adecuarnos, ¿verdad? Porque la técnica de leer artículo por artículo no funciona. Es demasiada la cantidad de artículos. Entonces, hay que puntualizar aquellos temas más importantes. Y pues ustedes le dan las disposiciones, cualquier consulta me la hacen saber, me la pueden mandar por mensajito o en la misma clase, en la próxima clase, y yo con gusto pues se las puedo evacuar. Entonces, muchas gracias por su atención. Veo que tengo poca audiencia, solo 28 personas. Creo que la lluvia ha contribuido. Entonces, gracias a todos. Pasen feliz noche y nos vemos la próxima semana en la próxima clase, el día martes. ¿Alguien levantó la mano o va a consultar algo? Sí, licenciado, yo levanté la mano. Solo una consulta con respecto a la guía. Fíjese que estaba leyendo de que iban a ser máximo 15 páginas, creo que mencionaba en la guía, pero cuando hablamos de por ejemplo, los documentos para la retención de renta y todo eso se lo agregamos como anexo o directamente al cuerpo del trabajo. Esos formularios los van a explicar. Van a explicar los formularios y van a agregarlos como anexos también. Yo Es hablo decir, los documentos. igual, los documentos los van a explicar, ¿verdad? Van a explicar las características de los documentos en una página y pueden agregarlos como anexo. 30 páginas recuerdo que son. Lo que pasa es que los avances, hay que entregar avances, ¿verdad? Hoy entregarían el primer avance en este parcial y el siguiente avance, son 2 avances serían, ¿verdad? Y el trabajo definitivo que se va a entregar al final del ciclo, ¿verdad? Así sería. Los temas son los que están ahí. Ese tema es el que va a investigar, porque hay algunas personas que me han preguntado que lo que pasa es que en la exposición es que yo divido los temas para efectos de metodológicos, ¿verdad? Es decir, si alguien va a investigar todos los documentos que se emiten, ¿verdad? Entonces, de IVA y renta, para efectos de renta, si hay 2 grupos, para efectos de exposición, uno va a explicar los de IVA y otro los de renta. Pero el trabajo es uno solo. Así sería.
Entendido, es que más que todo es por la extensión del trabajo, porque se me podría ir más de las páginas requeridas, ¿verdad? Sí, el contenido es una cosa, el anexo es otro. Pueden agregar ustedes los anexos, pero en el contenido, por ejemplo, yo quiero explicar los requisitos que cumple la declaración, ¿verdad? De IVA. Lo puedo hacer en una página, en un cuadrito. Ahí digo, debe contener esto, esto y esto. Y agrego como anexo el formato de la declaración. Entonces, la cuestión es explicar los documentos, todos los documentos, las declaraciones, la factura, los créditos fiscales, los libros. Bueno, como yo se los he puesto ahí, ¿verdad? Ok, enterado. Solo una pregunta, y esa ya es un poquito ya más adentrado en el tema. Por ejemplo, para efectos de la renta, algunos documentos que, bueno, considero que son importantes sería, por ejemplo, los estados financieros. No sé qué tan importante es meter esos como anexo y explicarlos, porque eso sí ya es bastante extenso. Es que yo le estoy pidiendo los documentos legales exigidos para efectuar, bueno, como obligaciones formales y sustantivas para el pago de los tributos, pero el caso de la contabilidad formal, los estados financieros, el balance general, eso no, ¿verdad? Eso no me lo deben de agregar, porque si bien es cierto, son documentos que sirven de base para la contabilidad, yo lo que en realidad necesito es que me explique, mire, ¿cuáles son los requisitos que exige la ley? ¿Qué libros me exige? Los libros de contabilidad que me exige, los libros de IVA también son libros de contabilidad, ¿verdad? ¿Entiende? Y luego me debe decir que cómo se documenta con los comprobantes de crédito fiscal, con la factura, ¿verdad? Sin perjuicio de que usted mencione también los estados financieros, ¿verdad? Pero esa ya es una cuestión ya más de contabilidad, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que lo financiero con lo fiscal están íntimamente ligados, ¿va? Pero no es necesario que agreguen los balances, ni me van a explicar los balances, pues porque esto no es una clase de contabilidad, ¿verdad? Sino que los documentos exigidos, ¿verdad? Los registros exigidos. Por ejemplo, establece la ley, el Código Tributario, registros especiales. Establece cuáles son los métodos de evaluación de inventario. Eso sí me lo debe explicar brevemente, ¿verdad? Bueno, Ok, yo gracias. creo que ya nos excedimos, ¿verdad? Gracias a todos. Feliz noche y pasen un feliz fin de semana también. Feliz noche, Alex. Gracias.